Buenas a todos y bienvenidos sean al séptimo capítulo de Murder Drones. Comenzamos viendo una iglesia y dos centinelas. Pasamos adentro de la iglesia y vemos a un montón de científicos que investigan el Absolute Solver. En eso, vemos a este random que tomó por error el uniforme del Dr. Chambers, pero en eso el Absolute Solver decide atacar. Por suerte, los científicos ya tenían un plan de contención. Luego, la doctora Ridley le pide a este idiota que vaya a por 42. Mientras está con la realidad bien alterada, se dirige con una cruz hacia el Absolute Solver. Este tipo sale corriendo de la iglesia, pero cuando sale, vemos que el Absolute Solver ya tomó el control de la iglesia. Después, este tipo esquiva a los centinelas, lo cual nos revela que los centinelas son un arma no perfeccionada, pues todavía no saben distinguir a los humanos de los drones. Es decir, que estos fueron creados a la carrera. Siguiendo con el video, vemos como el interno encuentra a Eva, quien está jugando al Tetris. Cambiando de escenario, estamos afuera de la iglesia, pero en donde deberían estar los centinelas, ya no lo están y la iglesia está apagada. Esto nos revela que la administradora, desde los inicios, nunca fue buena con los detalles, haciendo que las personas e incluso drones se dieran cuenta de sus ilusiones. Pero bueno, una vez dentro de la iglesia, parece estar todo en orden. Claro que nuestro interno sospecha, pues hay varias discrepancias en el lugar, como lo pueden ser las distinciones, el panel de control que antes estaba apagado que ahora está encendido, entre otros. Con esto, el interno toma la sabia decisión de decir que no encontró a 42, a la doctora Ridley. Claro que a esta le suda y le dice que no importa y que venga donde está ella. Entonces, al momento de que el interno avanza con precaución ve otra cruz y otra doctora Ridley sin brazo. En eso, se traga a la doctora Ridley a la vez que la ilusión se rompe, dejándonos ver que todos han muerto. Una vez visto esto, el interno toma la cruz, pero la administradora sale y se burla de él, quitándole la cruz y dándosela de nuevo. Vemos a este cangrejo, quien es la mamá de Uzi, la cual está buscando la cruz que se ve en la cinta. También podemos ver dos dibujos de ella en forma humana y uno en su forma de dron. Además, vemos a una Uzi chiquita, pero de todo lo que se ve aquí lo interesante es que en esta parte vemos qué clase de aceite es el que se ocupa para que los drones con el Solver y los drones de desmontaje no se sobrecalienten, el cual es el aceite sintético. Pero bueno, vemos que Nori ha explorado bastantes zonas en búsqueda de la cruz, desde irse al hueco que dejó la administradora a ver si ahí está. En eso, se ve en la cámara como nuestro dúo protagónico y Tessa Mala caen del ascensor. Por el fuerte impacto, se ocasiona un derrumbe que tapa la entrada al ascensor, cosa que N no se piensa dos veces y tira misiles para despejar el área e ir a por V, aunque, claro, a este idiota se le olvida que sus misiles no son muy destructivos, pasando a las garras a la vez que le pide a Uzi que ayude usando el Solver. Pero en eso, Tessa Mala detiene a N, haciendo que se dé cuenta de lo que está pasando. Claramente, Uzi la está pasando mal. N se disculpa, pero Tessa Mala toma la iniciativa y le dice a Uzi que se quede aquí. Uzi se niega, haciendo que Tessa Mala le pida ayuda a N. Claramente, N accede a que Uzi se quede, pues él sabe que la administradora no es un rival fácil de vencer. Aunque, claro que este idiota recalca el hecho de que no le harán daño, haciendo que Uzi se asuste. ¿Lastimarme? Cambiando de escenario, vemos al bueno de Tad y a compañía caminando por órdenes de otro random que es amigo de Lizzie. Aquí, Tad no para de molestar, haciendo preguntas sobre el dichoso amigo relacionadas con el fútbol, dejando en claro que tiene una gran afición por dicho juego. Pero en eso, todos empiezan a flotar, y cuando caen, vemos que Lizzie se preocupa por él, mirándolo para saber si está bien. En eso, llega una nave, revelándonos que J es un buen piloto. Tad pregunta si eso es lo que buscaban, cosa que Lizzie confirma. Regresamos con N, que está noqueado, pero una vez despierto, vemos que este idiota, por extender la mano en pleno derrumbe, se le quedó enganchado entre las piedras con el plus de que una varilla le atravesó el brazo. Así que N, con la mentalidad de tiburón, escoge sabiamente el serrucho. Y te preguntarás por qué no la motosierra, si es menos dolorosa y más rápida. Bueno, eso se debe a que la motosierra ocupa más aceite.
¿Te preguntarás qué tiene que ver eso? Bueno, recordemos que desde el capítulo anterior N ha disparado y se ha regenerado 2 veces del torso, una que Bob destrozó y otra que el centinela se comió. Y en este capítulo apenas hace aparición en la pantalla y dispara 7 misiles a los escombros. Todo lo anterior mencionado hace que N se sobrecaliente, y como sabemos, N no ha tomado aceite desde el capítulo anterior. Una vez aclarado el punto de que este idiota se confió y no se administró bien, de la nada spawnea una V, cambiando de escenario, vemos a Uzi, quien está investigando por su cuenta y encuentra que su mamá era parte de un experimento y también encuentra a dónde se realizaba dicho experimento. Más adelante, toma prestada una lámpara. Regresamos con N y vemos que no la está pasando bien, pues la muerta lo está atormentando. Pero en eso, vemos que nos revela que dejó permitir que conservaran sus personalidades simplemente porque eran obedientes. Claro que el tiro le salió por la culata, pues estos se rebelaron precisamente por eso. Luego vemos que la administradora le hace ver el pasado a N, en el cual podemos ver que la Tierra era un buffet para los drones de desmontaje. Claro que la finalidad de hacer esto era tomar control sobre N, cosa que no le sale, pues Uzi es la nueva admin. Así que esta se arde y se lo lleva a rastros para comérselo. Cambiamos de escenario, vemos nuevamente a Uzi, quien encuentra la iglesia en donde se experimentaba con el Absolute Solver, y una vez dentro, Uzi encuentra el agujero que dejó la administradora, pero también encuentra los monitores en donde se encuentran las grabaciones de lo que pasó aquel día, grabaciones que Uzi decide ver. Regresamos con N, que está siendo arrastrado por la administradora, pero en eso Norri le corta la pata, salvándolo. ¿Por qué Stin va tras su perrito faldero? ¿Eres un estúpido? Oh, sí. ¿Me viene bien? Se desata otra persecución epicarda y, en eso, Norri le empieza a decir que se parece a alguien para seguidamente preguntar si tiene a las cosas que N confirma. Ahora, Norri no pregunta esto para saber si N es un dron de desmontaje, pues en el clic con audio que te acabo de poner se muestra que Norri ya sabe que es un dron de desmontaje. Entonces, ¿por qué las preguntas? Bueno, si regresamos al capítulo piloto, este galán nos dice que Norri fue alcanzada por el ácido y, aunque no especifica en qué parte del cuerpo fue, con lo que dice Norri más lo que dice Khan, y si tenemos suerte con las neuronas que nos quedan, podemos conectar los puntos y se nos revela que la parte en la que Norri fue pinchada es en la cabeza. De hecho, en el capítulo piloto se le hace un guiño sutil a este hecho. Ahora, si recordamos la tremenda papiada que le hizo Uzi a J en el piloto, podemos ver que al más mínimo daño en la pantalla, el dron ya no puede ver nada con claridad. Y si te has visto el resto de los análisis, podrás saber que V fue quien mató a la madre de Dolly y de Uzi, aunque, bueno, las raras muertes de estos dos personajes serán tomadas en otro análisis. En fin, el punto de esto es que Norri no pudo distinguir quién la mató. Bueno, siguiendo con el capítulo, Norri le dice a N que le ayude a llevar la cruz a la superficie y que busca a Khan, cosa que N se sorprende, ya que él no sabía que ella es la mamá de Uzi, para seguidamente preguntar si busca al papá de Uzi, cosa que ella se sorprende, ya que conoce a su hija y le pregunta cómo la conoció. En eso, cambiamos de escenario y vemos que estos dos randoms, con la realidad bien alterada, van hacia donde está J, pensando que la pueden detener, pero en eso explota algo dentro del espiral. Luego vemos como J sale y se va rápidamente. En eso, nuestro dúo secundario trata de investigar lo que pasó, revelándonos que J hizo explotar la nave. Así que Lizzie no pierde el tiempo y le toma una foto a lo sucedido para mandársela a su contacto, pero antes de mandárselo, llega este rancio, quitándole el teléfono y dándole el plano del arma de Uzi al bueno de Tad, a la vez que les dice, parte 2A, revisen el perímetro, que si no sabes a qué se refiere, es que Tad y Lizzie son el equipo, hay que revisen los alrededores. Pero bueno, en eso este capo empieza a decir que el apocalipsis viene y que los Murder Drones lo han arruinado todo, quitándole a su esposa y trastornando a su hija, haciéndola caníbal. Tad iba a decir algo, pero Lizzie lo corta. Cambiando de escenario, vemos como Tessa Mala está revisando los casilleros donde estaban los drones infectados, pero al no ver nada, se dirige a la computadora. Algo interesante es que al prender la computadora, se puede ver que la fecha y hora están en ceros, lo cual atribuiría a que la Tila Combs murió. Pero bueno, siguiendo, vemos que Tessa empieza a indagar en los archivos para luego borrarlos, haciendo que se destruyan de forma épica y dejándonos ver tomas durísimas de Tessa Mala. En eso, Toy hace su aparición, lanzándole un cuchillo a la vez que pregunta sobre el respaldo, cosa que Tessa Mala finge no saber.
Doi menciona que es un luz que dice servir para exorcizar al Absolute Solver, lo cual Tessa Mala pregunta si era para eso la cruz. Claro que Doi se desconcierta, pues, a pesar de que sabía de la existencia de dicha cruz, nunca habló de ella, cuestionando a Tessa Mala, quien responde que tenía sus fuentes. Pero siempre los cortaban para luego quitarle el parche, el cual mantenía abierta una herida donde está el símbolo del Solver. Luego dice Doi que nunca colaboraría con la administradora para destruir el mundo, cosa que Tessa Mala dice no la necesitará para ello. Regresamos al pasado, más precisamente cuando la administradora le lanzó la cruz al interno, en donde vemos que Yoba llegó a tiempo y detuvo el ataque con su Solver, regresándosela clavándosela en la cabeza, haciendo que el Solver de la administradora se desvincule del Solver de Nori. En eso, el interno le da las gracias a Yeva y se retira, pero cuando Yeva intenta levantar a Nori, se ve que la administradora hace una jugada maestra, activando el Null como método de autodestrucción. Pero, por suerte, actúan rápido estas dos y tiran el Null al hoyo, y en eso pasa la explosión o, como ella lo dice, implosión o algo así, ya que ni siquiera Nori sabe lo que pasó. Bien, esto fue tedioso, pero no imposible de explicar. Verás, en este punto hay muchas interrogantes, las cuales son: 1. ¿Por qué los drones siguen vivos? 2. ¿Cómo es que solo los pinos que vemos en el capítulo 5 están vivos e intactos? 3. ¿Por qué en todos los capítulos no vemos semejante hueco que dejó la explosión? Es decir, literalmente vemos escombros considerables en el espacio, pero no vemos ningún hueco. Bien, para responder estas preguntas tan fáciles de pronunciar, tenemos que tener en mente ciertas habilidades del Absolute Solver. 1. El usuario puede reparar cualquier objeto. 2. El usuario tiene la capacidad de controlar cualquier objeto a distancia. 3. El usuario no morirá a menos que su núcleo sea destruido. 4. El usuario puede materializar cualquier cosa. Bien, con eso en mente, ahora vamos al capítulo 8 y veamos los siguientes clips. El primero muestra lo destruido que está el planeta por la administradora que lo está absorbiendo. En el segundo, vemos como Uzi se come el núcleo de la administradora para luego caer y despertar junto a la administradora que está integrada en su cola. Y en la última, vemos que el planeta está reparado. En el mismo, vemos que la reconstrucción dejó una marca en el planeta y, como plus, conserva los anillos, dejándonos en claro que una parte del material lo puso ella, conservando hasta una pequeña parte de los pinos. ¿A qué quiero llegar con esto? Bueno, pues en el caso de Nori, prácticamente pasó lo mismo. Es decir, el planeta explotó y Nori lo reparó. De ahí que en la foto que muestran estos dos tortolos hay un random colgando en un árbol y el por qué pasaron de estar dentro del laboratorio a estar afuera de las instalaciones. Y por qué ambas reparaciones se ven tan diferentes. Es decir, una tiene un círculo negro y la otra tiene esa forma. Bueno, esto se debe a la concentración de daños. En la primera explosión, fue un daño en general, algo así como esto. Y en la segunda, fue un daño más concentrado en el núcleo, tal como se ven en estas imágenes. Bien, una vez aclarado esto, sigamos con el video. Luego de que Nori le contara toda la historia a N, esta le pregunta quién es la que se los intentó comer, pero en eso cambiamos de escenario, en el cual vemos a Uzi, quien ya terminó de ver las grabaciones, lo cual la altera demasiado. Pero en eso aparece Doi, toda dañada, debido a la pelea que tuvo con Tessa Mala, quien justo después aparece en la puerta de la iglesia. En eso cambiamos nuevamente de escenario y vemos que estos dos ya se están moviendo para llevar la cura, pero en eso este random empieza a decir que le dirá a Uzi que su mamá está viva y todo eso, haciendo que Nori se enoje y le diga que no lo haga. Cosa que N dice, yo ya no le mentiré a Uzi. Cosa que Nori empieza a hablar, culpándose de todo lo que ha pasado, y cree que lo mejor es que su hija siga creyendo que está muerta, cosa que N no parece escuchar, haciendo que a Nori le dé igual. En eso cambiamos de escenario y vemos como Uzi se altera y comienza a explicar lo que pasó, cosa que Tessa Mala ignora y procede a jugar con ella. Y cuando está por incapacitar, y ojo, incapacitar, no matar, ya que recordemos que estas cosas no
Pero en eso llega N preguntándole a Tessa Mala si sabía lo de la cura, cosa que N no le deja ni siquiera explicar, cortándole de una la cabeza a Tessa Mala. N no se cree lo que acaba de hacer, pues desde su punto de vista acaba de matar a la persona que le dio una segunda oportunidad, aunque, por suerte, nosotros sabemos que desde el capítulo anterior que analizamos, nos dimos cuenta de que esta Tessa no es la original. Luego de que N digeriera el trauma por unos segundos, este Crow de inmediato empieza a consolar a Uzi. Aunque, bueno, al final la jugada no le salió porque la administradora ya había tomado control sobre ella, burlándose de él y rompiendo la cruz que tanto habían buscado. Rápidamente, la administradora busca deshacerse de N para borrarle de forma manual la memoria y ponerlo en otro respaldo, pero, por suerte, no le llega a tiempo y lo salva, sorprendiendo a la administradora, pues esta había pensado que estaba muerta, cosa que claramente le enoja demasiado. Rápidamente, estos dos se organizan para hacer un contraataque casi perfecto, porque al final no pudo dispararle a Uzi, cosa que la administradora nota y se ríe, pues sabe que tiene la ventaja usando el cuerpo de Uzi. En eso, rápidamente la administradora los acorrala, inmovilizando a Nori. Cosa que N, teniéndola tan cerca, intenta contraatacar, pero no puede, y la administradora decide torturarlo. Pero, por suerte, Nori se libera a tiempo, dándole 3 cachetadas a la administradora con tanta fuerza que la tiran y le dan 2 cachetadas a N. En eso, la administradora se regenera y empieza a atacar a distancia con el noob, cosa que no sirve, pues estos esquivan todos los ataques, dándole tremenda arrastrada a la administradora. Luego, Nori le lanza un pico directo a la cabeza para incapacitarla, cosa que no sirve porque este gentil idiota se atravesó para que ella no recibiera el daño, acto del que no se arrepiente, pero que le sale caro, pues lo incapacitan e inmovilizan a Nori, estando a punto de comérsela. Pero, en eso, a N no se le ocurre mejor cosa que contarle a la madre de Uzi que están saliendo con ella, cosa que la administradora no se lo puede creer, pero lo más XD es que Nori no duda de las palabras de N. Yo no. Oiga, señora, usted no es mi dueña. Lo sé, trágico. N se recupera por completo y le dice a Uzi que el cangrejo que atacó era su madre, lo cual la sorprende. Bueno, al final, por fin tienen un momento de tranquilidad. En eso, Tessa Mala agarra su cabeza y se la pone. Para sorpresa de nadie, se revela que en realidad siempre fue la administradora, lo cual impacta a nuestros dos protagonistas. Claro, la administradora, sin perder tiempo, se lanza contra N, incapacitándolo. Uzi intenta ayudarlo, pero la administradora la incapacita para luego irse hacia el hueco que lleva al núcleo. En un cambio de toma, vemos la superficie, donde J llega con la nave. Una vez que está abajo, comienza a comunicar a la administradora que llegó al punto designado y que le entregue la cruz, pero de repente llega el camión escolar que vimos en el capítulo de la cabaña, haciendo que a J se le caigan las llaves de la nave, lo que lo enoja. Así que decide apuntar y darles el beneficio de la duda para saber quiénes son. En eso, vemos a estos dos randoms bajar con el arma de Uzi que reparó Khan, haciendo que ellos le recuerde el arma con el que fue derrotada la última vez. Volviendo con nuestro dúo dinámico, la administradora empieza a arrastrar a N hacia el hueco que lleva al núcleo, pero en eso Uzi le agarra la mano a N, intentando detener a la administradora, cosa que no le sale. Así que decide clavarse la mano para detenerla. N por fin recupera la conciencia.